Muy buenas tardes con todos los presentes. Siendo hoy 29 de abril del 2023, vamos a dar inicio a estas sesiones sabatinas. Para el día de hoy, como se ha mencionado en el grupo, vamos a comenzar con la segunda ponencia, la cual estará a cargo de nuestro presidente, el próximo doctor Piero Vilches Cabeza, quien nos va a deleitar con el tema contrainterrogatorio a peritos. Y bueno, sin mayor detalle, vamos a darle pase. Piero, ¿te encuentras en sesión? Buenas tardes. Sí, Alexia, gracias por la presentación. Vamos a empezar entonces con la sesión número 8 programada para el día de hoy. Como ya lo ha señalado en el grupo, correspondía empezar con la número 7 sobre contrainterrogatorio de testigos, pero bueno, por algunos inconvenientes de la ponente que iba a iniciar esta sesión, bueno, vamos a tener que empezar con la segunda ponencia. Lo ideal era empezar con la primera porque tenemos que seguir un orden cronológico. Primero tenemos que desarrollar el contrainterrogatorio a peritos para luego poder abordar el contrainterrogatorio de testigos para luego poder abordar el contrainterrogatorio a peritos. Bueno, eso es lo ideal, ¿no? Es lo ideal, pero vamos a tener que empezar con lo segundo. Bueno, para ello vamos a compartir pantalla, si me permiten un segundo, por favor. Listo. Listo, me parece que ya se puede visualizar, así que bueno, vamos a empezar con la segunda ponencia programada para el día de hoy sobre contrainterrogatorio a peritos. Bien, vamos a empezar con ello entonces. Muy bien. Bueno, a manera de introducción, estimados amigos, estimadas amigas, podemos señalar algunas recomendaciones para poder realizar un adecuado, un eficiente, un buen contraexamen a peritos, empleando ciertas técnicas de litigación oral que son fundamentales para poder salir airosos ante un eventual enfrentamiento a un perito. Las vamos a debatir, la vamos a explicar el día de hoy a través de esta exposición. Bien. Entonces, a partir de esta sesión programada para el día de hoy, vamos a comprender nosotros cuál es la importancia de estudiar al perito antes del decurso de la actividad probatoria en juicio oral. Asimismo, vamos a conocer eficaces formas para poder preparar el contrainterrogatorio, así como también vamos a aprender cuáles son las líneas de interrogación para el contraexamen que todo abogado debe conocer con el propósito de poder contrainterrogar, contraexaminar en juicio a un experto en alguna ciencia en específico, como lo es el perito, ¿no? Quien, a diferencia de un testigo común, la información que brinda es de carácter técnica, ¿no? A diferencia de un testigo común y silvestre que brinda información específicamente sobre hechos, ¿no? Que cualquier persona podría realizar si es que ha presenciado algo vinculado, pues, ¿no? Al hecho materia de acusación. Entonces nos vamos a concentrar en lo que es el perito, ¿no? El contrainterrogatorio al perito. La información que brinda entonces tiene carácter técnico. Ahora bien, vamos al primer punto que vamos a discutir en esta oportunidad. ¿Cuál es la importancia de estudiar al perito, estimados amigos? En principio podemos señalar que el perito es la persona versada en una determinada ciencia, técnica, arte u oficio, cuyos servicios son utilizados por el juez para que le ilustre en el esclarecimiento de un hecho que requiera conocimientos especiales de naturaleza artística, naturaleza técnica, científica o experiencia calificada, ¿no? Como es el caso de, por ejemplo, un perito criminalístico, un perito grafotécnico, un perito psiquiátrico, un perito toxicológico, entre otros tipos de peritos, ¿no? Que existen. Y por ello es de especial relevancia, es importante estudiar al perito previamente al inicio del juicio oral, o cuanto menos antes de su intervención en la actividad probatoria. Porque el propósito que éste tiene es que el abogado que realizará un contrainterrogatorio en una audiencia de juicio oral no se encuentre en una situación de desventaja ante el perito, que es un experto en determinada materia, ¿no?
puesto que la información que brindará en un interrogatorio trae como consecuencia la necesidad de poder realizar un contrainterrogatorio de alto impacto y no resultar opacado por los conocimientos técnicos del perito. Todos sabemos que como estudiantes de derecho, como abogados, no tenemos esos conocimientos técnicos en otras ciencias, ¿verdad? Como las ciencias médicas, ciencias psicológicas, toxicológicas, etcétera, ¿no? No tenemos preparación, no tenemos una carrera, no hemos llevado cursos sobre eso. Entonces, la idea es poder elaborar un contrainterrogatorio alturado con el propósito de no ser opacados, ¿no? Por así decirlo, por el perito, ¿no? Que es un experto. Para ello vamos a brindar algunas consideraciones, algunos tips respecto a la preparación del contraexamen. Esto es, ¿qué debemos de realizar? ¿Qué debemos de realizar antes de poder preparar nuestro contrainterrogatorio este perito? ¿Cómo debemos prepararnos? ¿Qué cosas podemos realizar? ¿Qué tips podemos tener en cuenta para ello? Previo a la actividad probatoria en cuanto a este perito en específico. Bien. La primera recomendación, el primer tip, es conocer a tu rival. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una recomendación bastante común en el litigio penal es conocer a nuestro adversario, siendo que dicha recomendación también va a ser aplicable en un contrainterrogatorio pericial, puesto que nuestra contraparte, ya sea fiscal, ya sea abogado defensor, será quien primigeniamente realizará el interrogatorio a su perito, motivo por el cual es indispensable que nosotros conozcamos la técnica al interrogar de nuestro oponente, de nuestro adversario, ya sea un fiscal, ya sea un abogado, debemos conocer su técnica de interrogatorio, pues a partir de sus preguntas extraerá información que aportará para la acreditación de su teoría del caso, ¿no? Siendo entonces nuestro trabajo revertir el trabajo realizado por nuestro rival. En ese sentido, existen diversas maneras de conocer la estrategia de nuestro adversario al momento de realizar su interrogatorio. Como por ejemplo, plantearnos las siguientes preguntas. ¿Cómo diseña su interrogatorio pericial? ¿Cuáles son sus líneas de interrogatorio? ¿Cómo pregunta? ¿Profundiza o únicamente se reduce al informe? Y para ello es necesario averiguar y obtener dicha información, lo cual podrá lograrse acudiendo a los antecedentes de nuestro oponente, ser minuciosos y ver su participación y desenvolvimiento en otros juicios orales, siendo entonces nuestro principal objetivo poder anticipar ciertas preguntas que podría hacer nuestro oponente, nuestra contraparte, y a partir de allí poder preparar nuestro contrainterrogatorio, teniendo en cuenta las destrezas o falencias que tenga pues el fiscal o abogado con el que nos estamos midiendo, contra el cual nos estamos enfrentando. Otro tip bastante común es conocer al perito. Bien, ese es un tip también bastante común. De igual manera, a lo que señalábamos hace un momento, también es increíblemente importante, es bastante relevante e indispensable conocer al perito que acudirá a juicio a sustentar y explicar su informe pericial ante el juez o los jueces, puesto que si bien el perito no es nuestro adversario directamente y no nos enfrentamos directamente con él, debemos tener en cuenta que el perito acude a juicio para brindar información que aportará información, vale la redundancia, relevante para la teoría del caso de nuestro adversario, motivo por el cual el contraexaminador deberá realizar un trabajo alturado y estratégico, con el propósito de desacreditar al perito o cuanto menos disminuir la importancia de su relato contrario a nuestros intereses. Y para ello es importante recabar ciertos datos que van a ser fundamentales para la preparación de nuestro contrainterrogatorio, tales como averiguar si es que el perito cuenta con estudios especializados, cuántos años tiene de experiencia en la materia, si es que cuenta con algún reconocimiento que lo dote de mayor prestigio, cuáles son sus virtudes y vicios en las audiencias de juicio a las cuales ha acudido a sustentar sus pericias, así como también
identificar si es que se trata de un perito lector, eso es, aquel que solamente se dedica a dar una fiel lectura de lo señalado en la pericia que elaboró, o si es que se trata de un perito explorador, que es aquel que va más allá de lo señalado en su pericia, o un perito docente, que es aquel que conjuntamente a su labor como perito ejerce docencia en aulas universitarias. De tal manera que obtener toda esa información será complementaria, sí, pero va a ser útil también. Va a ser útil para poder elaborar un contrainterrogatorio de calidad. Bien. Tercera recomendación. Debemos conocer el informe pericial. ¿Qué queremos decir con esto? Es muy importante para la elaboración del contrainterrogatorio al perito, es muy importante conocer su informe pericial, el cual será defendido en la actividad probatoria por el perito convocado. Es así que antes de formular las posibles preguntas, es altamente importante identificar si es que se ha cumplido adecuadamente con la estructura de un informe pericial conforme a lo establecido en el nuevo Código Procesal Penal, esto es en el artículo 278, donde se señala expresamente lo siguiente, ¿no? Y que en consecuencia es deber de todo perito conocer. Vamos a dar lectura de lo que dice este artículo 178. Dice, el informe de los peritos contendrá el nombre, apellido, domicilio y documento nacional de identidad del perito, así como el número de su registro profesional en caso de colegiación obligatoria. La descripción de la situación o estado de hecho, sea persona o cosa sobre lo que se hizo el peritaje. La exposición detallada de lo que se ha comprobado en relación al encargo. La motivación o fundamentación del examen técnico. La indicación de los criterios científicos o técnicos, médicos y reglas de los que se sirvieron para hacer el examen. Las conclusiones y finalmente la fecha, sello y firma. El informe pericial no puede continuar juicios respecto a la responsabilidad o no responsabilidad penal del imputado en relación con el hecho delictuoso material del proceso. Bien, eso es lo que dice básicamente el artículo 168, del cual hemos podido dar lectura y pueden verlo en pantalla. Entonces, una vez que hayamos identificado si es que se ha cumplido totalmente o parcialmente con la estructura del informe pericial definido expresamente en nuestro código, ello nos va a permitir diseñar nuestras zonas de ataque en el contraexamen al perito convocado. Pues a partir de allí vamos a poder conocer los puntos débiles del informe pericial y en consecuencia va a ser la oportunidad de desacreditar al perito en juicio o cuanto menos disminuir el impacto de su declaración. Ahora bien, es necesario precisar que entre las zonas de ataque que hemos referido hace un momento, tenemos las siguientes zonas de ataque. Tenemos la zona vacía, la zona precaria, la zona de abundancia y la zona de error o de equivocaciones. Vamos a explicar brevemente en qué consiste cada una de ellas. En cuanto a la zona vacía, es aquella zona donde se puede observar información que ha sido omitida en el informe pericial, no cumpliéndose de tal manera con la estructura definida por el artículo 178 del Código Procesal Penal, donde la exigencia es el cumplimiento total y no parcial, pues por el contrario su cuestionamiento es absolutamente válido, ¿no? Por ejemplo, cuando en el informe pericial no se menciona la técnica utilizada, podemos recurrir al siguiente ejemplo. Señor perito, en la pericia que usted ha elaborado no se observa en ningún ítem o acápite que haya señalado expresamente cuál es la técnica que empleó. En ese sentido, ¿podría decirnos qué técnica usted utilizó para llegar a la conclusión número 2? Bueno, yo he llegado a esa conclusión según la experiencia que tengo como perito. Entonces, ¿me quiere decir que no utilizó ninguna técnica para llegar a la conclusión número 2? Así es. Ok, señor perito, ¿usted conoce qué es lo que dice el artículo 168 del Código Procesal Penal respecto al contenido que todo informe pericial debe tener? No, me responde. Entonces, con ese no cerramos, ya no hay que ahondar más y vamos a otro eje temático, ¿no? Pero ya hemos acreditado a través del contraexamen que se ha realizado el perito que esté incurrido en una zona vacía al haber incumplido con la totalidad del contenido del informe pericial que exige nuestra norma. Tenemos también la zona precaria. ¿Qué es la zona precaria? Bueno, viene a ser aquella zona en la cual solamente se hizo mención para cumplir con la formalidad del artículo 178 del Código,
Sin embargo, de la sola lectura de la misma, puede apreciarse con claridad que no se trabajó mucho. En otras palabras, es una zona débil en la que no se realizó un estudio adecuado, por lo cual esto nos abrirá la puerta para poder cuestionar la falta de desarrollo del ítem al cual corresponde. Pongamos un ejemplo. Señora Perito, en el ítem 1 de su pericia, respecto al relato de la presunta víctima, usted únicamente señala que la agraviada le contó que fue víctima de agresión sexual por un patrocinado, ¿verdad? Sí, es verdad. Y en base a ello usted realizó la evaluación, ¿cierto? Sí, es cierto. La presunta agraviada no le dio mayores detalles respecto a los presuntos hechos vivenciados. Bueno, sí, pero no creí necesario describirlos. No los creyó necesarios. Ok, señora Perito, usted sabe que el artículo 178 del Código Procesal Penal regula el contenido de que todo informe pericial debe contener. No, en realidad, no, pues para poder ser psicóloga no necesito saber artículos legales. Señora Perito, el numeral 1 literal B del artículo que le acabo de hacer mención establece que el informe pericial debe contener la descripción de la situación o estado de hechos sobre los que se hizo el peritaje. ¿Usted sabía que la pericia psicológica debe contener una descripción de los hechos? Sí sabía, pero como le digo, no lo consideré necesario. Usted sabe que para emitir conclusiones debe tener en cuenta en primer lugar el relato de la víctima como descripción de los hechos. Sí, y pese a ello no creyó importante consignar su relato. Bueno, no. Ok, vayamos a la siguiente pregunta. Ahí, bueno, hemos descubierto a partir del relato de esta perito que ha realizado o ha señalado un ítem de manera inconclusa, de manera precaria. Y a partir de allí nosotros hemos podido atacar para advertir que se ha realizado de manera vaga esta pericia, ¿no? En específico respecto a este ítem. Bien, entonces con ello podemos desacreditar a la pericia. No, tal vez no a la perito misma, pero sí a su pericia. Bien, esto nos sirve entonces, nos sirve bastante. Podemos también atacar, perdón, la zona de abundancia. ¿Qué significa la zona de abundancia? Viene a ser aquella zona donde se puede observar que no existió, que no hubo un mayor esfuerzo analítico, pese a que a su naturaleza sí lo exige. Pongamos un ejemplo. Señor perito, vayamos por favor a la cápite o ítem 2 de su pericia contable financiera. Usted consigna los procedimientos periciales que se aplican para determinar el incremento patrimonial no justificado a personas naturales, ¿correcto? Sí, correcto. Muy bien, dentro de esa cápite hay 3 menciones. Estas son procedimiento de fiscalización a personas naturales por incremento patrimonial no justificado, esto es desbalance patrimonial, métodos utilizados en la determinación del incremento patrimonial no justificado y fuentes de información, ¿es verdad? Sí, así es. Ok, perito, usted realiza esas 3 menciones, pero no las desarrolla de manera expresa, ¿correcto? Bueno, no las desarrollé expresamente, pero las utilicé para emitir mis conclusiones. Ya, pero no las desarrolla. Dígame, perito, ¿usted conoce lo establecido por el artículo 168 del Código Procesal Penal? Sí, estoy al tanto de ello. ¿Y sabe que en el numeral 1 literal D señala que el informe pericial debe contener la motivación o fundamentación del examen técnico? Claro, sí, lo sé. Sin embargo, usted no desarrolló ni motivó las 3 menciones a las cuales acaba de aludir. ¿Es eso cierto? Bueno, como le digo, señor perito, no necesito explicaciones. Responda a la pregunta, ¿sí o no? Usted, pese a conocer lo establecido por el artículo 178, numeral 1, literal D, no desarrolló ni motivó el ítem 2 de su pericia. ¿Es eso cierto? Sí. Muy bien, perito. Vayamos a la siguiente pregunta. Bien, básicamente esa es una zona de abundancia. Si bien se realizó mención de algún ítem en específico, no se desarrolló correctamente o simplemente ni siquiera se desarrolló cuando el artículo que hemos mencionado exige que haya una motivación respecto al examen técnico. Bien, entonces podemos irnos también por esa línea, por esa zona de ataque. Y por último también tenemos la zona de error o de equivocaciones. ¿En qué consiste esta zona? Vendría a ser aquella zona en la cual podemos identificar ciertos errores, siendo que si la existencia de estos errores son convenientes para quien realiza el contrainterrogatorio,
deberá advertirlos ante la autoridad judicial en el recurso de la actividad probatoria, con fines netamente de desacreditación. Por ejemplo, señor perito, ¿usted conoce lo que ha establecido el legislador en el artículo 168 del Código Procesal Penal? Bueno, lo he leído, pero no recuerdo con exactitud la totalidad de su contenido. Bien, ¿recuerda cuál debe ser el contenido de todo informe pericial conforme al artículo al cual le he hecho mención? No lo recuerdo. ¿Le recordaría si es que le doy lectura al artículo 138? Sí, si es que usted me lo lee, claro que lo recordaré. Señoría, si me permita. Y bueno, damos lectura del artículo 138. Muy bien, perito. En el artículo 1, literal G del referido artículo, se establece que el informe pericial debe contener fecha, sello y firma. En ese sentido, respóndame con un sí o no. No necesito explicaciones. La pericia que usted elaboró conforme a la fecha, la pericia que usted elaboró contiene la fecha en la cual fue realizada. Déjeme revisar. No tiene. ¿Contiene sello? No. ¿El informe pericial cuenta con su firma? No. Bien, acá estamos advirtiendo un error bastante importante respecto a la pericia. La norma exige que toda pericia cuente con fecha, sello y firma. Y si es que no lo tiene, implica un problema bastante importante y grave, ¿no? Porque si es que el perito no firma la pericia, no sabemos si es que de verdad este perito ha realizado la pericia, lo puede haber realizado cualquier persona. Si es que no tiene fecha, no sabemos en qué fecha se realizó. Igual si es que no tiene sello, es un problema que debe de advertirse en caso nos encontremos frente a esta situación. Bien, entonces es un ejemplo de una zona de error o de equivocación. En consecuencia, conforme a lo señalado, la identificación de las zonas de ataque al momento de elaborar las preguntas para el contraexamen va a ser fundamental para establecer una línea estratégica de interrogatorio al perito de nuestra contraparte. Por lo que consideramos que este ejercicio académico no es un dato menor, ¿no? Por el contrario, es muy relevante. Vamos con otro tip. Vamos con consulta con un perito propio. Bueno, consideramos que es de suma importancia para todo abogado litigante contratar un perito propio que, si bien no participará en la actividad probatoria como órgano de prueba a nuestro favor, lo que sí podrá hacer es instruirnos en la formulación de preguntas para nuestro contrainterrogatorio al perito contrario, toda vez que es de conocimiento que el abogado ha sido formado en derecho, ¿verdad? Mas no en cuestiones técnicas propias de la ciencia médica u otras ciencias que requieren años de preparación y estudio. Motivo por el cual no es un mal abogado quien acude a un experto para entender ciertos puntos técnicos. Por el contrario, es un abogado diligente, que se prepara para cualquier escenario, ¿verdad? Y convertir la debilidad en fortaleza. Y en ese sentido, contar con un perito propio en tus filas nos permitirá consultar posibles preguntas que podríamos formular en el contrainterrogatorio, así como también podemos advertir posibles escenarios de respuesta del perito contrario, con el propósito de poder explotar el informe pericial, identificando, por supuesto, para ello, las zonas de ataque que hace un momento hemos identificado. Otro tip es el asesorarse técnicamente. ¿Bien? Asesórate técnicamente. Bueno, de manera complementaria a lo que señalamos en la diapositiva anterior, otra recomendación que debe tenerse en cuenta, y no es menos importante, es que no hay impedimento alguno en llevar a nuestro perito propio, contratado y ajeno al proceso penal. No hay ningún problema si es que lo llevamos a la actividad probatoria, exactamente en la oportunidad en la cual va a declarar el perito contrario al que posteriormente contrainterrogaremos. Ello con el propósito de que nuestro perito funja como una suerte de consultor técnico de apoyo o asistencia, o en mejores palabras, como un interconsulta durante nuestra intervención, ¿no? Con la finalidad de que nos acompañe, esté sentado a nuestro costado y pueda salvarnos de algún apuro ante un posible escenario de confusión. Sin embargo, cabe resaltar, por supuesto, que bajo ningún sentido el perito propio
poder hacer nuestro reemplazo, ¿no? Ya que el protagonista en el contrainterrogatorio siempre debe ser el abogado. Ahora bien, vamos a la parte más importante de esta exposición. Vamos a recomendar algunas líneas de interrogación para el contrainterrogatorio. Lo que comentamos hace un momento eran recomendaciones o tips para la preparación del contrainterrogatorio, pero ahora vamos a definir, vamos a realizar algunas recomendaciones para poder contrainterrogar un perito. Y para ello podemos destacar ciertos consejos que en la práctica nos pueden ser bastante útiles. Bien, en primer lugar, la aparente condición de experto del perito. Ese puede ser una perfecta línea de interrogación para poder desacreditar no a la pericia, sino por el contrario vamos a desacreditar al perito, por esta aparente condición de experto. Bien, vamos a explicar con mayor detalle qué implica esto. Bueno, cuando estamos nosotros frente a un perito en un juicio, no dudamos que su participación se debe a que éste ha realizado a lo largo de la investigación una o varias pericias que serán determinantes para acreditar determinada proposición fáctica postulada por la Fiscalía o incluso por la defensa técnica de existir un perito de parte. Y es por ello que ante la futura presencia de un perito, lo primero que debemos realizar, lo primero que debemos de investigar es a nuestro perito como profesional, tratando de ir lo más atrás posible en el tiempo para así conocerlo, entenderlo e incluso poder descubrir eventualmente cuáles son sus carencias profesionales. Cuestiones básicas e introductorias respecto al perito que vamos a contrainterrogar, tales como sus datos completos, el oficio que ejerce, si es que se encuentra habilitado o no, dónde estudió este perito, cuántos años ha estudiado, si es que al terminar sus estudios llevó cursos de especialización, dónde trabaja, desde hace cuánto tiempo trabaja, cuántas pericias realiza mensualmente, cuántas pericias ha realizado a la fecha, e información análoga que podrá sernos útil en la medida de lo que lleve. De esta manera podremos estar frente a un perito profesionalmente intachable, con larga trayectoria profesional e incuestionable experiencia, situación en la que evidentemente no podríamos cuestionar su condición de experto, ¿no? Puesto que si es que intentamos realizar esto en el contrainterrogatorio, en lugar de desacreditar al perito, lo que haríamos sería reforzar su capacidad en la realización de la pericia, ¿no? Siendo un resultado contrario a nuestros intereses y beneficiosos para la contraparte. Bien, quedaríamos mal parados, por así decirlo. Quedaríamos mal parados porque si es que estamos tratando de escarbar la experiencia profesional de este perito y este tiene una experiencia intachable, quedaríamos mal, ¿no? Quedaríamos mal. Más bien estaríamos obteniendo un resultado contrario a lo que buscamos. Sin embargo, por el contrario, después de las averiguaciones, este es un hipotético caso contrario, también puede darse el escenario, puede darse la situación que nos encontremos frente a un perito que tenga escasa preparación profesional, que no ha llevado cursos de especialización, que no ha podido sacar una maestría por desaprobar constantemente cursos, que ha sido botado de la universidad, en que trabaja por una pésima enseñanza profesional, la cual es acreditada por los propios estudiantes, entre otras razones que podrían descubrirse. Entonces, desacreditar la condición de experto del perito, si bien no se ataca directamente al trabajo concreto realizado en la pericia, nos permite iniciar con el argumentum ad personam, en la cual vamos adelantando, antes de entrar al análisis del fondo, que no estamos ante un profesional adecuado, no estamos ante un perito adecuado, preparado para la labor encomendada, y en consecuencia su trabajo no es fiable. Entonces vamos a atacar la fiabilidad del perito, bien, esta aparente condición de experto. Y bueno, a manera de ejemplo, podemos evidenciar esta aparente condición de experto de la siguiente manera, a partir del ejemplo que a continuación vamos a oralizar y que pueden ver en pantalla. Señor perito, díganos, ¿usted tiene alguna carrera profesional? Sí, señor abogado, soy médico legista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, señor perito, ¿ha realizado alguna maestría en medicina legal? No, señor abogado. De acuerdo, cuéntenos. ¿Ha realizado algún curso de especialización que lo acredite como médico legista? Sinceramente aún no, pero el próximo mes estaré cursando una especialidad.
Ok, podría decirnos, señor perito, ¿usted ha escrito algún artículo científico que haya sido publicado en alguna revista sobre la ciencia en la que se especializa? Por el momento no, pero pienso hacerlo en un futuro. Está bien, perito, díganos. ¿Usted ejerce la docencia en alguna universidad o instituto en el cual enseña sobre medicina legal o alguna ciencia afín? No, señor abogado, únicamente ejerzo mi profesión. Bien, usted me señala que únicamente ejerce su profesión. ¿Podría decirnos cuánto tiempo tiene trabajando como médico legal? Bueno, a la fecha tengo un año aproximadamente. ¿Cuántos certificados médicos legales a la fecha he elaborado en casos similares al presente? He elaborado 5. ¿Usted ha sido convocado a juicio en anteriores ocasiones para sustentar sus certificados médicos legales? Sí, bueno, he acudido solamente 2 veces. Y es verdad que en una de esas 2 veces que acudió a juicio a sustentar el certificado médico legal 1/2018, fue desacreditado por emitir conclusiones incorrectas, pero en esa ocasión yo emití, señor perito, no le estoy pidiendo opiniones personales. La pregunta es clara, por favor, responda con un sí o un no. ¿Es verdad que fue desacreditado en juicio por haber emitido conclusiones incorrectas en el certificado médico legal 1/2018? Sí, pero, ok, ya respondió la pregunta. Pasemos al siguiente tema. Bien, acá hemos podido advertir a través del contrainterrogatorio que este perito no tiene una condición de experto. Bien, tiene muchas carencias profesionales que hacen no fiable la pericia que ha elaborado. No es confiable esta pericia. Bien, porque lo ha realizado un perito que no está preparado, ¿no? Ha incurrido en errores, no tiene experiencia profesional, no ejerce docencia, entre otras cosas más que hemos podido advertir a través del ejemplo. Entonces, si bien no hemos atacado el fondo, es decir, no hemos atacado a la pericia misma, hemos generado ante los ojos del juez una duda respecto a la condición de experto de este perito. Si es que este perito es fiable o no, es capaz de elaborar una pericia adecuadamente, generamos eso en el juez. Bien, es una línea importante de interrogación, contrainterrogación. Bien, ya saben ustedes que o bien se puede desacreditar a la pericia, o bien se puede desacreditar al perito. Bien, otra segunda línea de interrogación es que el perito realiza una pericia sobre materia fuera de su campo. Bien, esta también puede ser una línea de interrogación bastante interesante. Bien, vamos a describirlo entonces en qué consiste. Puede existir el escenario en el que estamos frente a un perito de experiencia incuestionable y que evidentemente nuestro contrainterrogatorio no podrá inclinarse por ese lado de la balanza. Sin embargo, puede darse el caso en que si bien estamos ante un profesional, este no posee la profesión idónea para la pericia que ha realizado. Por ejemplo, podemos estar frente a un examen retrospectivo, examen que, bueno, analizando las características del peritado o la peritada junto a determinadas fórmulas matemáticas, podrá concluir en el nivel más exacto posible de alcohol por litros en la sangre que poseía la peritada en la hora exacta de ocurridos los hechos. Entonces, este examen retrospectivo, en este caso en concreto, en este ejemplo hipotético, ha sido realizado por un biólogo forense experto en la materia. Sin embargo, analizando la situación concreta, nos damos con la sorpresa de que no importa la experiencia del biólogo forense, ya que el examen retrospectivo debe ser realizado por otro profesional, ¿no? Su elaboración está a cargo de un médico farmacéutico o un toxicólogo, no por un, no por un, no por un biólogo, ¿no? Como en este caso hipotético. ¿Bien? Entonces, en dicho escenario, estamos frente a un perito que, como señalamos, es un experto en su materia, ¿no? Sin embargo, se ha extralimitado a realizar una pericia que se encuentra fuera de su rango de experiencia. En consecuencia, estamos frente a una zona de interés para atacar el contrainterrogatorio. Bien, un perito, si bien es experto en su materia, se ha dado la autoridad para poder examinar, realizar un informe pericial sobre una materia que no le corresponde, sobre una materia en la cual éste no se encuentra preparado. Bien, vamos a ver un ejemplo sobre cómo desacreditar a aquel perito que realiza una pericia sobre materia ajena a su campo. Vamos a ver el ejemplo. Señor perito, usted ha elaborado el pronunciamiento toxicológico 13/2021, ¿correcto? Sí, efectivamente, yo lo hice.
De acuerdo, díganos, señor perito, en la página número 4, esto es la última página del pronunciamiento toxicológico forense, se encuentra su firma, ¿verdad? Así es, y figura como Diego Maldonado García, perito criminalístico, ¿no es así? Efectivamente, yo soy un perito criminalístico de alto renombre, pues tengo una maestría en criminalística por la Universidad Nacional de San Agustín y he llevado cursos de especialización en los Estados Unidos. No lo dudo, señor perito, pero la pericia que usted ha elaborado debe ser realizada por un perito toxicológico. ¿Usted es perito toxicológico? En realidad no, pero tengo ciertos conocimientos en la materia porque soy un fiel lector sobre temas acordes a ello y soy una persona autodidacta. Pero no es licenciado en dicha ciencia, ¿es eso correcto? Es correcto. Tampoco ha llevado algún curso de especialización sobre toxicología forense. Bueno, no. Ok, perito, muchas gracias. Siguiente pregunta. Aquí entonces hemos podido acreditar que quien ha realizado el pronunciamiento toxicológico forense ha sido un perito criminalístico, que nada tiene que ver con la ciencia de la toxicología forense. Entonces, quien debió realizar esta evaluación debió ser como tal un perito toxicológico, ¿no? Sin embargo, lo realizó finalmente un perito criminalístico. Entonces, al igual que en el ejemplo anterior, aquí lo que estamos desacreditando es al perito, ¿no? No a la pericia, sino al perito. Estamos evidenciando ante el juez que no estamos ante un perito fiable, no estamos ante un perito confiable porque se ha extralimitado a realizar un examen sobre un campo que no conoce, sobre un campo en el cual no se ha especializado, en el cual no es un experto. Entonces, obviamente, pierde credibilidad el perito. Esta es una línea de interrogación también bastante común, bastante importante a su vez. Vamos con otra línea de interrogación. Esta es bastante similar a la anterior, pero en este caso, el perito declara sobre materias fuera de su disciplina pericial. Es bastante parecido al ejemplo anterior que hemos señalado, pero vamos a explicar en qué se diferencia. Aquí estamos nosotros frente a otros casos donde un perito completamente experto ha realizado una pericia dentro del marco de sus atribuciones. Es decir, ha realizado una pericia que le compete, que le corresponde, porque es experto en esa materia. Sin embargo, al momento de realizársele el interrogatorio directo, al momento de brindar su declaración, se extralimita en su campo y empieza a cubrir ramas que no le corresponden, ramas que no le competen, ramas de las que no está autorizado a hablar, porque es un perito inidóneo. Por ejemplo, puede darse el caso de un perito psicológico que realizó de manera adecuada una pericia psicológica, pero que al menos de declarar en juicio, empieza a extralimitarse en su oficio y empieza a hablar de que la peritada necesita medicación y que su salud mental corre riesgo. Es decir, empieza a realizar comentarios no propios de la profesión de la psicología, sino de la psiquiatría, ¿no? Y si bien en dichos casos lo ideal es realizar la pertinente objeción por testigo inidóneo, ya que el perito no cumple con los requisitos exigidos para poder responder de manera adecuada a dicha pregunta al escapar de su materia de especialización. En el caso de que la pregunta ingrese a juicio y sea contestada, será información que la parte pertinente podrá explotar al momento de realizar su contrainterrogatorio, puesto que evidenciará la extralimitación y la falta de profesionalismo, ¿no? Pudiendo así lograr expulsar de su declaración y eventual valoración de los extremos en los que no debía pronunciarse, ¿no? Vamos a ver un ejemplo al respecto sobre cómo desacreditar en el contraexamen a aquel perito que acude a juicio y declara en el interrogatorio directo sobre materias ajenas a su disciplina pericial. Vamos con un ejemplo. Señor perito, usted en el interrogatorio directo le dijo al Ministerio Público que el ciudadano Andrew Robert Díaz tiene tendencias graves y es una persona impulsiva. ¿Es eso correcto? Sí, es totalmente correcto. Eso es lo que dije y lo reafirmo. Ok, perito, díganos, ¿usted es psicólogo? No, como le dije al fiscal hace un momento, soy un médico legal por la Universidad Cayetano Heredia y magíster por la misma casa de estudios. ¿Ha llevado algún curso de especialización en psicología? No, solo me dedico a la medicina legal. Bien, entonces díganos, ¿dentro del campo de la medicina legal se estudia la personalidad y emociones del ser humano? No, pero eso se puede ver a simple vista y además, señor perito, con todo respeto,
No le estoy preguntando sobre lo que usted piensa o cree. Respóndame un sí o no. ¿En el campo de la medicina legal se estudia las emociones o personalidad del ser humano? No. Quienes estudian la personalidad del ser humano son los psicólogos, ¿no es así? Sí. Entonces solamente un psicólogo puede concluir si es que Andrew Díaz tiene tendencias agresivas o si es una persona impulsiva. Pues eso es su posibilidad. ¿Es eso correcto? Sí, es cierto. Entonces usted como médico legal no está calificado para emitir conclusiones sobre mi patrocinado, tiene o no tendencias agresivas, o si es que es una persona impulsiva, ya que dichas conclusiones son propias de un psicólogo, ¿no? Muchas gracias por la respuesta. La siguiente pregunta es, y bueno, nos vamos a la siguiente pregunta. Bueno, ahí en lo último le hemos metido una chiquita, obviamente en el contrainterrogatorio no es para argumentar, pero podemos meterle ahí una chiquita, porque si bien nos van a llamar la atención, pues porque no es momento de argumentar, obviamente se va a quedar plasmado esa información que hemos dicho en la mente del juzgador, ¿no? Hemos podido advertir de que el perito se ha extralimitado de su campo y ha empezado a brindar información sobre una materia que no le compete, ¿no? Era un médico legal y empezó a hablar sobre temas de psicología. Entonces, en la información que brindó no le compete, ¿no? No es un testigo idóneo para responder. Igual, acá también estamos desacreditando al perito, ¿no? La fiabilidad del perito. Otro tip, otra recomendación de línea de interrogación son las conclusiones diferentes pero aceptables. ¿En qué consiste? Toda ciencia, toda técnica, perdón, toda ciencia utiliza una técnica o utiliza un método como instrumento para llegar a las conclusiones que se consignan en la pericia realizada. Y en ello es que eh, radica la importancia que señala la ciencia, técnica, método, etcétera, ¿no? Las cuales vamos a agrupar en el término de método. Bueno, que haya sido utilizado a efectos de poder entender no únicamente el resultado final, sino también tener pleno conocimiento del camino utilizado para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Sin embargo, en el rubro de la ciencia hay que tener en cuenta que no existe un único método para llegar a la conclusión solicitada, sino que existe un grupo de métodos donde dependiendo de la ciencia a la que nos estamos desenvolviendo, habrá alguna aceptada mayoritariamente, más nunca absoluta, ¿no? Así como también existirán otras ciencias donde para credibilidad se deberá de utilizar diversos métodos de manera complementaria, ¿no? Para llegar a una conclusión más sincera. De esta forma, una línea de contrainterrogatorio que podemos hacerle al perito que tengamos enfrente es exponerle cuál método o métodos utilizó, buscar información sobre qué otros métodos existen y pudo haber utilizado. Y lo más importante, si es que al utilizar un método distinto, la conclusión también va a ser distinta. Sin embargo, expondremos una hipotética pero igual de aceptable conclusión alterna, puesto que también se basará en la utilización de una ciencia realizada por un profesional adecuado. Un claro ejemplo entonces sobre cómo conducir la línea del contrainterrogatorio cuando nos encontramos en el supuesto de conclusiones diferentes pero aceptables sería el siguiente. Vamos a poner el ejemplo. Señor perito, díganos, para obtener la conclusión número 3, usted pudo emplear de igual manera la técnica X, ¿no es así? Sí, es cierto. Y la técnica X que usted no utilizó es tan confiable como la técnica Z, técnica que, bueno, el perito se utilizó para emitir la conclusión número 3. Y bueno, nos responde, sí, también es confiable, señor abogado. Entonces, señor perito, me quiere decir que la técnica X, según lo ya establecido por la comunidad científica, es también una prueba igualmente válida y confiable para obtener la conclusión número 3, ¿no es verdad? Sí, señor abogado, es lo que estoy detallando. Bueno, y difícilmente acá, bueno, el perito va a mentir, ¿no? Ya que yo lo desprestigiaría como perito. Es mejor reconocer el error que negarlo y ser denunciado penalmente por falsa declaración en juicio, teniendo en cuenta que la comunidad científica ya reconoce dicha técnica como válida y confiable, ¿no? Entonces no podrá negarse. Bueno, continuando con el contrainterrogatorio. Y díganos, perito, ¿sucede lo mismo con la técnica Y? Bueno, es otra técnica también reconocida por la comunidad científica. Nos responde, sí, también ha sido aceptada por la comunidad científica. Muy bien, entonces, desde el punto de vista científico, cuanto más técnicas uno realiza y llega al mismo resultado, mucho más segura será la conclusión, ¿es eso cierto? Sí, y pese a ello, únicamente se limitó a utilizar la técnica Z para llegar a la conclusión número 3, ¿correcto? Bueno, sí. Ok, perito, siguiente pregunta.
Bien, acá también hemos desacreditado al perito. Bien, hemos desacreditado al perito porque de 3 técnicas que habían para llegar a una conclusión y que el resultado final sea mucho más sincero, mucho más detallado, mucho más acertado, pudo realizar los 3 métodos, las 3 técnicas. Sin embargo, no realizó 2 de ellos, solamente se limitó a realizar uno. Entonces, podemos poner en duda el resultado de esta conclusión, ¿no? Podemos poner en cuestionamiento la conclusión número 3 al no haberse utilizado las otras técnicas que son igualmente aceptadas por la comunidad científica. Bien, es también una línea de interrogación que podemos realizar en un contraexamen. Bien, otra línea de contraexamen, ya para ir concluyendo, es la falta de información. Al respecto podemos decir que para la realización de diversas pericias, más no todas, va a ser necesario tener determinada información para asegurar que el resultado es confiable. O de lo contrario, ante la ausencia de información, no se puede concluir que los resultados sean fiables, lo cual podrá variar de caso en caso, ¿no? Según el caso en concreto. Por ejemplo, para la realización de una pericia contable, el perito necesita de información contable de los investigados, tanto del periodo que se pretende peritar, así como de información respecto al saldo inicial. Por ejemplo, el objeto de la pericia es la determinación de los ingresos y gastos del periodo comprendido entre el 2015 y 2021. Sin embargo, el perito necesitará conocer el dinero con el cual se está empezando desde el año 2015. Y así se puede dar la situación en que un perito contable realice su pericia y determine un déficit de 25.000 soles, y que al momento de contrainterrogarlo, logramos sacarle que al momento de realizar su pericia, este no tenía información respecto al saldo inicial. Y en juicio se le exhibe documentación que demuestra que el peritado tenía un saldo inicial ascendiente a 50.000 nuevos soles, con lo cual se vendría bajo el resultado de la pericia, ¿no? Porque el perito empezó como si es que el investigado, el acusado, hubiese un saldo inicial de 0 soles. Y a partir de allí es que se halla, ¿no?, ese déficit patrimonial. Sin embargo, nosotros sabemos que tenía un saldo inicial en el 2015 ascendente a 50.000 soles. Y eso obviamente explica por qué tenía en su cuenta tal cantidad de dinero, ¿no? Y tenemos cómo probarlo. Entonces, de una manera bastante similar, para poner en contexto también en qué escenario nos encontramos ante la línea de interrogación por falta de información, de una manera similar, una pericia psicológica puede llegar a la conclusión de que el peritado tiene estrés postraumático. Sin embargo, al contrainterrogar al perito psicólogo, determinamos que este no es de recabo, que este no investigó, no recabó los antecedentes del peritado, ¿no? Y al exponerle que el peritado tenía como antecedentes una infancia traumática y como consecuencia de ella viene años arrastrando ese trauma, esto desacredita, evidentemente, que la conclusión de la pericia psicológica responda a un hecho presuntamente delictivo reciente, ¿no? Ese también es un problema. Entonces, para un mayor entendimiento, un ejemplo aplicable para evidenciar la existencia de falta de información en el desarrollo de la pericia como línea de contrainterrogatorio sería el siguiente. Señor psicólogo, díganos, en su conclusión número 5, usted concluyó que la peritada presenta indicadores de afectación emocional que están relacionados a los hechos, motivos de evaluación. Esto es por la presunta violación sexual que sufrió. Al respecto, ¿existe la posibilidad de que dicha afectación emocional esté relacionada a otros factores? Sí, existe la posibilidad, pero únicamente me he limitado a realizar la pericia psicológica con la información que la peritada me ha brindado en torno a la violencia sexual. Bien, usted no dice que solamente ha utilizado información que la peritada le proporcionaba. Sin embargo, ¿podría señalarnos en qué situaciones de manera general una persona puede encontrarse afectada emocionalmente? Bueno, le ayudo, señor perito. ¿Un asunto familiar puede ocasionar una afectación emocional? Sí. ¿Una ruptura amorosa puede ocasionar una afectación emocional? Sí. ¿Un asunto vivenciado en la infancia puede ocasionar afectación emocional? Sí. ¿Un asunto vivenciado durante la adolescencia puede ocasionar una afectación emocional?
también. En ese sentido, señor perito, al no ser las conclusiones de la pericia datos 100% exactos, pues es cierto que existen muchos factores por los cuales se puede llegar a las mismas, es posible que las conclusiones a las cuales usted arribó la presente pericia estén relacionados a hechos ajenos en un contexto sexual. Es posible, pero como le digo, únicamente me limité a realizar la pericia con la información proporcionada por la perita. De acuerdo, señor perito, muy amable, muchas gracias. Bien, aquí hemos podido acreditar que la perito no ha realizado un trabajo completo, solamente se ha limitado a realizar sus conclusiones conforme a lo que la perita ya ha dicho respecto a los supuestos sucesos vivenciados. Sin embargo, no ha recabado otra información que es relevante para llegar a la conclusión. No recabó si es que había tenido problemas en su niñez, en la adolescencia, si es que ha tenido una ruptura amorosa, si es que tiene algún tipo de problema que le haga sentirse estresada, deprimida, etc. Entonces, si es que el perito hubiese recabado esa información, hubiese podido llegar a una conclusión mucho más sincera. Entonces, la falta de información también puede ser una línea de interrogación para poder desacreditar a la perito como experta. Bien, bueno, básicamente eso es todo lo que yo tendría que realizar. Bueno, hemos podido definir cuál es la importancia de la pericia, perdón, la importancia de estudiar al perito. Hemos podido explicar la preparación del contraexamen, cómo debemos prepararnos previamente a enfrentarnos en contra de un perito, y también hemos podido destacar algunas líneas de contrainterrogación para manera de recomendación, ¿no? Sobre cómo podemos contrainterrogar a un perito ya estando en juicio. Bien, espero que les haya agradado la ponencia, espero que me haya podido dejar entender, espero que haya sido claro. Si es que hay alguna pregunta, algún interrogante, quedo atentamente a las preguntas, en caso las haya, y caso contrario, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Piero. Siempre es un gusto escucharte y como lo mencionaste, vamos a dar unos minutos para poder correr de traslado si es que existiesen algunas preguntas, ya sea por el chat, que acabo de ver que hay una, y también saben que pueden levantar la mano para que puedan preguntarle de manera directa. Pero ¿deseas leerla tú o de repente si el compañero desea aprender su audio con total normalidad puede revisarla? A ver, la leo. A ver, dice, tengo una duda. En caso de que el perito no asista a la audiencia programada, ¿continúa el proceso o se suspende la audiencia? A ver, bueno, en la práctica, si es que el perito no asiste, bueno, eh, se le tiene que notificar a efectos de que pueda asistir, ¿no? Pueda asistir a la audiencia, ya que es importante lo que tiene que decir. Bueno, se le puede notificar reiteradamente, sin embargo, si es que pese a ello no asiste, se le puede aplicar los apremios legales, se le puede conducir de manera compulsiva a efectos de que éste asista. Sin embargo, si es que está en alguna de las causales de que es imposible o de difícil posibilidad que éste pueda asistir a la audiencia, porque de repente se murió, de repente está muy enfermo, de repente está de viaje, o algún otro, o alguna otra circunstancia que le impida poder asistir, bueno, se tendrá solamente que oralizar el documento, ¿no? Se tendrá que oralizar la pericia, que no es la idea porque se supone que la información no solamente ingresa a partir del documento, sino que tiene que ser explicada por parte de un perito. Si es que un ser común como nosotros, que nos especializamos en las ciencias penales, revisamos una pericia, probablemente no la entendamos si es que el perito no explica cómo ha llegado a esas conclusiones, no ha explicado ciertos términos técnicos que nosotros desconocemos. Entonces, la pericia no se puede leer sola. El perito es quien tiene que explicar esa pericia. Es importante su participación, pero bueno, lamentablemente si es que el perito ha fallecido o no puede presentarse por algún motivo delicado, bueno, tendrá que oralizar su pericia, ¿no? En la fase de oralización de documento. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Piero.
Vamos a igual a dar unos minutos más por si es que alguno se anima a realizar alguna pregunta, consulta o en todo caso duda que haya podido surgir. Bueno, aprovechando el espacio, a mí me gustaría hacer una consulta. A ver, teniendo en cuenta un poco lo que Alejandro de Castro una vez mencionó respecto de los tratados en cuanto a los peritos, ¿no? Que, bueno, en este caso, tratados, háblese de aquellos documentos que lo ven como autoridad o que se tienen como autoridad dentro de un campo. Usted, doctor Piero, en este caso, si de repente emplean un método que es considerado tratado, pero a la par hay otros, existen otros métodos que pudieron haber sido empleados, pero que de cierta manera no lo hicieron y son relevantes, ¿cómo podría dirimirse esto? Claro, ese escenario se encuentra inmerso en la línea de interrogación que explicábamos de las conclusiones diferentes pero aceptables. Es cierto de que ciertos métodos son reconocidos en tratados como métodos aceptados por la doctrina mayoritaria, porque supuestamente se ha debatido al respecto y se ha concluido que este es el método más exacto. Sin embargo, pese a ello, también puede darse la posibilidad de que existen otros métodos que no han sido reconocidos como exactos por la doctrina mayoritaria o no son los más comunes, pero también llegan a un resultado. Entonces, si es que simplemente el perito se ha limitado a realizar su pericia utilizando este único método aceptado por la doctrina mayoritaria, pero desconoce los otros o cuanto menos no los ha aplicado, podemos atacar por esa línea. Podemos realizarle preguntas sobre si es que ha aplicado el método X, el método Y, el método Z, depende cómo se llame. Entonces, si es que flaquea por ese lado, si es que no responde las preguntas o si es que no dice que no aplicó esos métodos porque no los considero necesarios, podemos golpearlo por esa línea, ¿no? Advertimos de que pudiendo haber aplicado otros métodos, no lo realizó y bueno, eso se instaura pues en la mente del jugador y nuestro rol como abogado será advertir ello en los alegatos de clausura, ¿no? Dentro de nuestros varios argumentos, uno de ellos será de que el perito solamente aplicó este método número uno, sin embargo no aplicó el método 2, 3, 4, 5, pudiendo haberlo hecho. Y entonces eso también demuestra falta de fiabilidad por parte del perito. Bien, entonces eso también es una línea de interrogación que perfectamente se puede aplicar en cualquier contrainterrogatorio. Muchas gracias, Piero. Listo. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todas las personas que han estado presentes. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Parece que la siguiente ponente